Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. ¿Ya? Es que es lo que pasa, que el retardo. Hola, ¿qué tal? Hola. Y el que tenemos de casa también, nosotros. No, yo es que ya llevo una dosis importante encima, entonces... Bueno, ya estamos aquí otra noche más. Hoy venimos a hablar de estructura. Según la RAE, la estructura es la disposición o el modo de estar relacionados las distintas partes de un conjunto. Si eso lo aplicamos a una novela, se puede decir que la estructura es el andamiaje que lo sostiene todo. Y que, como el esqueleto que sostiene los músculos de un cuerpo, pues no debe estar a la vista. Esto de la estructura no es una cosa moderna. De hecho, fue Aristóteles en la antigua Grecia el que para el teatro planteó el esquema clásico de planteamiento, desarrollo y desenlace, y las funciones y componentes que debe tener cada una de estas partes. O sea, planteamiento, donde se presentan los personajes y el conflicto principal; el nudo o desarrollo, donde pasan la mayor parte de las cosas y por eso es la parte más larga, de hecho ocupa lo mismo que las otras dos partes juntas; y el desenlace, donde se llega al clímax narrativo y se solucionan los conflictos. A partir de ahí surgen infinidad de modelos de estructura diferentes. Como muestra, un botón lineal, como el de Aristóteles, en 3, 4, 5, 7 o 9 partes. Las 12 etapas del viaje del héroe. Estructura convergente o de vasos comunicantes. Estructura paralela, estructura bifocal o multifocal. Estructura in media res, estructura invertida, atemporal o circular. Después, si queréis, os explico de qué va cada una. La elección de una u otra dependerá de muchos factores, como el tipo de historia, el género, los personajes, pero de lo que no hay ninguna duda es que incluso las obras de los autores más desnortados, esos que van por ahí con la brújula, No miramos a nadie. que, los que escriben sin tener ni idea de dónde van a ir a parar, pues hasta las obras de estos tienen algún tipo de estructura, porque si no, la historia no funcionaría. Los lectores no se interesarían por una colección de hechos deslavazados, sin conexión entre sí. Aunque hay algunos experimentos en obras de vanguardia, no es una cosa que cuaje. Y como no podía ser de otra manera, a lo largo del tiempo han surgido tantos manuales sobre la estructura de la novela como tipos de estructura hay o más. Uno de ellos es el que nos ocupa hoy. Espera, es que Blake Snyder, autor de Salva al gato. Este señor es un guionista americano que, según la Wikipedia, a través de su trilogía Salva al gato, que son Salva al gato va al cine y Salva al gato otra vez o algo así, que son 3 libros sobre escritura de guiones, está enfocado hacia la parte cinematográfica de la escritura. Se convirtió este señor en uno de los mentores de escritura más populares en la industria del cine, pero bueno, lo petado. El manual de Snyder plantea su modelo estrella, que es una mezcla del viaje del héroe con la estructura en 4 actos de Sid Field. ¿Se dice así? Sid Field, que es otro señor que hizo su propio manual y que identificó como muy importante el punto medio de la historia, que la divide en 2 partes iguales. Y así divide el segundo acto, lo que es el nudo, en 2 partes iguales e iguales entre sí a las otras 2. Así. Pareces un alumno mío hablando de geometría.
es que, a ver, es lo que hay. Bueno, pues Snyder plantea una secuencia de 15 puntos que permiten construir una historia bien equilibrada estructuralmente. Y aunque la plantea para la creación de guiones, lo cierto es que es igualmente aplicable a la escritura de una novela. Pero este manual es mucho más que eso solo. Porque además nos explica con detenimiento y con ejemplos muy claros qué es lo que nos gusta de las películas más populares, por qué nos gusta y por qué no nos gusta lo que no nos gusta. Y se esfuerza en que nosotros, escritores de guiones, de novelas, de cualquier relato, podamos replicar esos efectos en nuestras obras. Y todo ello sin olvidar jamás que en esto de la escribición no hay reglas universales y que si las hay, las normas están para saltárselas. Ya está. Ahora, sí, ya está. Acabó. Ya podemos, apagamos y nos vamos. Va. Bueno, como no vamos a ponernos a leer el libro entero, lo que voy a hacer yo es leeros trozos, ¿vale? O presentarnos, por ejemplo. No, he pensado que no. Directamente, pues ya está. Nada, yo hoy es verdad, sí. Va. La estructura del Ni capítulo saludas ni a tomar nada por ya. saco. La estructura del capítulo a tomar por A ver, ¿no se presenta primero los personajes? ¿La situación? Pues aquí Hombre, estamos. Bueno, primero es Sí, un poco de qué trata, ¿no? Sería el primer paso. vergüenza Claro. sobre mi vaca. Bueno, de qué trata ya lo he dicho y ahora voy a presentar aquí a mi... Se ha saltado las normas. Ella lo ha claramente. hecho ¿cómo están se para llama? eso. Deus media res, ¿no? Ha empezado así ya. y media re- Buenas noches, Monse. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Laura. Buenos días, buenas tardes, Y buenas no, noches. por último, pero no por ello menos importante, hola, Rich. No ventas que sí, que es así, ya está. Yo soy el de la cuota, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos acaba de llegar una raita de Ela. Ah, hola. Espera, Hola. podemos usar los muñequitos. Sí, venga, vamos El aplauso. A ver. utilizar muñequitos. Aplauso. Estamos Oye, que no tengo aplauso. A ver si lo hago así. Yo prefiero fiesta. Que despliegue bien. Es que, mira, fiesta. Bueno, para los recién llegados, que vamos a hablar de estructura, y para hablar de estructura vamos a usar el manual de Blake Snyder, el de Salva al gato. Y lo digo así porque parece ser que cada vez que se menciona el libro, el título de este libro, pasan cosas. Bueno, pues eso, para comentar un poquito todo el libro y tampoco destripárselo mucho a la gente, lo que vamos a hacer es leer unos pequeños extractos y comentarlos. ¿Os parece? Ujú. Y si no os parece, también lo Me vamos a parece. hacer así. Que por algo mando yo. No nos queda otro remedio. Claro. Bueno, podéis apagar iros si queréis. No hagáis eso, porque A me ver, quedo yo aquí yo sola, tenía- entonces a ver qué hago. Yo antes de empezar con esto quería una pequeña observación a lo que estabas diciendo, ¿no? Estoy de acuerdo Estás tú con hoy todo, pero haciéndome mucho la puñeta. no es hacer la puñeta, es Sacar punta. sacar punta. A ver, no, estábamos, o sea, no, es que no tampoco te voy a ¡Que contradecir estás lo que loca! estabas diciendo. ¡Estás Es más loca! que nada una observación. Se ha dicho de Aristóteles, se ha dicho de todo, pero aquí nadie inventó nada. Esto ya está dentro del ser humano. Si vas a la antropología, la gente escucha historias, le gustaba oír historias, a nuestros hijos les gusta oír historias, a todo el mundo le encanta oír historias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas historias tienen como una estructura interna que no es que llegue el señor Snyder y diga, esto es así. O sea, No, esto tiene que fue ser así. Aristóteles. Fue Aristóteles, Vale, no Snyder. pero ya Aristóteles no se inventó nada, ya lo extrajo, o sea, no se lo inventó Sí, él. al no- final lo que hizo fue analizar por qué Claro. funcionaban las historias. Al final, Claro. la gran mayoría funcionaba la tradición oral. Antiguamente era la que Pero funcionaba. Y hoy en día también hay mucha tradición oral que hay que sí, mantener. pero Y esto al final lo que funciona, hacer es analizar. esto funciona, por ejemplo, en el mundo occidental, ¿vale? Porque hay algunas culturas o algunas tribus que a lo mejor, o sea, que funcionan diferente, ¿no? Dime, ¿qué pasa? Eres tú la que tienes que decir. Tú Ya, sí, pero tú como no. no me dejas, pues levanto la mano.
Que funciona también en el mundo oriental. Y si no, a las 1001 noches me remito. Muy bien, el mundo oriental muy bien, pero hay tribus en África que, por ejemplo, no tienen final. O sea, ellos no llegan a la conclusión. Hay novelas que tampoco tienen final, que te dejan Vale. ahí. Bueno, pero digo que esto es lo que normalmente nosotros nos gusta, como, uy, me está saliendo el dedo, pero no lo he puesto yo. Pues lo voy a mover. Pues digo que esto funciona y es así. Y este señor llega y dice, mira, esto normalmente pasa así, pero también hay... O sea, que nadie se ha inventado nada, que llega a la conclusión, ¿no? Es como si le cuentas una historia a tu hijo y te la inventas y luego te dice, ¿y luego qué hizo, no? Porque ya está dentro del esquema, vaya. Solo eso. Ya, Pero ya. no te he dado- no te he querido decir que lo que has dicho no es verdad, es solo lo he subrayado. ¿Ya puedo? Sí. Vale. Eso, que voy a leer. O sea Ay. que los brújula, en realidad, en lugar de seguir un esquema, ya lo tienen dentro. ¿Vale? Ah, esto era toda una defensa de los brújula, Sí. vale, entonces estoy muy O sea, dentro. todo esto era para llegar a esa frase. O sea, Se te ha visto el plumero. Bueno, pues eso, que ¿Qué? si puedo, Monse. Bye. Como si estuviese en tu casa. Venga. Vale. Eh, vale. Snyder empieza diciendo: para que una historia capte nuestro interés, lo primero y principal es que nos guste la persona con la que vamos a hacer el viaje. Para eso es fundamental que en la escena en la que se presenta al héroe le veamos haciendo algo, como salvar un gato, que defina su personalidad y que haga que a nosotros los espectadores, o en nuestro caso lectores, nos caiga bien. ¿Qué opináis? ¿Es esa la mejor manera de presentar un personaje? No. yo creo que funciona, pero ya que además de mis últimas lecturas es... Salva al gato. Sí, hemos salvado al gato. Una de mis últimas lecturas, que es Dientes Rojos, justo se carga todo eso. Porque no es que salva al gato, es que va atropellando gatos todo el rato. Oy. O sea, es una novela en la que parece que vas a salvar al gato y hace algo todavía peor. Para que te caiga todavía peor. Y es el protagonista de la novela, en buena parte. Entonces, al final, a ver, yo creo que esto es como casi todo, tanto en esta novela como en casi todas las novelas o guías, así. Es coger lo que más te interesa de cada uno, pero no quiere decir que todo sea un dogma que solamente puede funcionar así, Ujú. sino que así, hay veces, y además me gusta mucho en este libro, que pone muchos ejemplos en el cine. Ejemplos que todos vamos conociendo, por ejemplo, el de Salva al Gato, pone un ejemplo muy claro, Pulp Fiction, y habla de Ujú. cómo en Pulp Fiction nos presenta los personajes de Travolta y de Samuel L. Jackson, ¿es? No, Ujú. sí, Samuel L. Jackson nos presentan hablando sobre cómo son las hamburguesas, cómo se llaman en Sobre el Francia cuarto las de libra, hamburguesas, sí. el cuarto de libra y todo eso. Y esa escena resulta que es para presentarnos unos personajes que en realidad son unos asesinos que van a ir a por algunos. Pero quita esa parte del peso de ser los asesinos para caernos más o menos simpáticos. Entonces, Tomad nota de esto que acaba de decir Aritz, que volveremos después, dentro de un rato, volveremos. vale. Luego revuelvo. También uno de los ejemplos que pone el de Disney de Aladdin, ¿no? Uno de los que Ujú. empieza que no hace mucho lo vi además, empieza la película y se ve este ladrón, ¿no? Que claro, no le vas a enseñar a los niños que robar está bien, ¿no? Entonces este es un ladrón, entonces te tiene que caer mal porque dices, está robando, pero luego roba un trozo de pan y se lo da a unos niños que tienen hambre, entonces ya te cae mucho mejor, aunque esté robando, dices, ay, pues mira, es bueno, ¿no? Sí, todos queremos ser Robin Hood. Sí. Es verdad. Yo creo que eso es lo que justifica esta parte. Bueno, menos Nos los tenemos- ricos. Nadie quiere a los ricos.
nos tenemos que ver identificados con el personaje y es la mejor manera, apelar ahí a la emoción pura y dura. Que de Sí, hecho, lo que no estoy de volvemos a acuerdo eso es también. si siempre tienes que identificarte con el personaje. O sea, Según pero Snyder, sí. Y ya. Snyder se justifica diciendo que lo que él quiere es vender el guión. En Claro. nuestro caso, sería que nos publiquen la novela y que la compre mucha gente y la lea mucha gente. Entonces, según Snyder, lo que funciona en plan masa es Mm. eso. Ya. Pero, por ejemplo, A mí es que no me interesa mucho la opción de masa porque digo, por favor, no te identifiques con mis personajes porque No, son por mala Dios. gente. Pero que les cojas un poco de cariño, en plan de son mala gente, pero son mi mala gente. no, pero por ejemplo, me estoy acordando ahora de, no sé si habéis visto la serie de Aníbal. Sí. Sí, Claro, quiero ahí mucho a Aníbal. empiezas a ver personajes y dices, ¿quién es bueno ahí? O sea, ¿con quién empatizas? Hmm. Porque empieza a cargarse tanto Aníbal como el policía, como todos, al final va cayendo todo en una espiral. Y dices que no siempre tienes que identificarte con alguien. Dices, ahí, ¿quién serías? Y sin embargo, si nos vamos a la novela, durante el silencio de los corderos se nos hace un retrato de Aníbal, un tanto así, pero luego en Aníbal, en la continuación, te identificas totalmente. Eres Hmm, capaz de justificar a un asesino caníbal comedor de cerebros. sí. Pero mejor no hablar de eso porque luego vi la película y me llevé tal decepción con la película que dije, Dios De santo, ¿qué me han eso, hecho? de eso, Sí, gente hay que del hacer chat, algo. Sí, por favor, a que estáis conmigo, que hay que hacer algo de eso. sí. Bueno, Pero yo creo que, a ver, lo de salvar al gato, la verdad es que funciona muchas veces y empiezas a pensar y pone también el ejemplo de que está dando limosna o que ayuda a no sé quién o que al final es un detallito que dice, mira qué majo. No sé quién es, pero mira qué majo es. O bien, creo que lo comentaba esta mañana con Tati, que en la película del Padrino, ¿no? Que una de las primeras imágenes que ves al patriarca de la familia está acariciando un gato. ahí, Mientras están hablando, ¿no? ¿cómo se llamaba aquel? El Sí, el inspector Inspector Gadget, el Gadget malo del inspector también. Gadget también está Él También ahí. acaricia también, gatos. Lo que pasa que también. pero no es una mano, es un guante. Es lo que se ve. Entonces, claro, ya es distinto. No, pero en la película de Padrino es él. O sea, está acariciando un gato, está allí hablando de quién se van a cargar y él va acariciando al gato, como diciendo, no va a hacer daño a nadie este señor. Este abuelito, pobrecito, no le va a hacer daño a Pero nadie. lo de acariciar gato es señal de malo, entonces no entiendo cómo se asocia salvar a un gato si el Pero gato yo, va a ser el gato del malo. ¿pero qué es primero? ¿Que acariciar el gato es señal de mal? ¿O con películas como estas se Sí, llega a la a conclusión de que ver, acariciar a un gato lo, es malo? lo típico es el malo dándose la vuelta en la silla, diciéndole, estaba esperando, señor Bond, acariciando el gato. Ahí está Mira, mira, Tati, mira, Ahí está. mira, Tati, A mira, ver, Tati. villana de Ahora va a película sacar de la James Bond. metralleta y nos va a es tirar que ha un... escuchado gato. ¡Uy! Ah, y has dicho, voy yo a ver qué pillo por ahí. ¿De qué están diciendo? Bueno, siguiente punto, que es lo que os comentaba antes. Dice, nuestro trabajo, y con suerte el vuestro, consiste en tratar de colocarles nuestra mercancía a los grandes estudios, en nuestro caso editoriales, venderla por una gran suma, ahí yo totalmente de acuerdo, y atraer a cuantos más espectadores barra lectores, mejor. Queremos que sea un éxito y si puede ser que tenga una secuela, porque si no vas a ir a por todas, ¿para qué entrar en el juego? Y aunque me encanta el cine independiente, yo quiero hacer el pleno en el mundo de los grandes estudios editoriales. Es por eso que este libro va dirigido en primer término a los que aspiran a dominar el mercado del cine comercial y mayoritario, barra editorial. La pregunta que os lanzo, ¿qué tiene de malo buscar el éxito comercial? No tiene nada de malo. Yes. Aquí cada uno pues escribe para lo que quiere. Si quiere dineros, yo quiero dineros, pero a lo mejor no quiero meter heteros como se vende en lo comercial. Me encanta el no quiero meter a heteros. Que lo Así en hago, pero general. que no va a ser lo único. Entonces, a lo mejor en lo comercial, quiero pensar que por ahora eso a lo mejor no lo van a querer y me pueden chupar un pie, con perdón.
Pues es eso, ¿no? Que a veces o sea, si quieres solo comercial, a lo mejor no vas a escribir lo que a ti te dé la gana, sino que vas a escribir lo que vas a vender y a lo mejor no tienes ganas. Pero es que a lo mejor lo que quieres es vender. Es decir, Claro. hay gente que Vale, prioriza pues- vender a escribir historias. Me refiero. Vale, pues quien quiera vender, que haga esto, pero luego tiene que tener la suerte de que se lea en su manuscrito, de que llegue a las manos que quieran, o sea, ¿cómo se dice? Que quieran apostar con Sí. esta persona. Pero a ver, Si eso no, vas a pasa. estar escribiendo una cosa que no te da la gana y luego a lo mejor no tienes la suerte, no estás ni en el día, ni en el momento, ni en el lugar clave y te vas a quedar igual. Pero mira, Monse, eso pasa, ¿sabes? Solo me remito a cuando Crepúsculo y las 277.414 obras que habría después sobre vampiros adolescentes. Y pasa lo mismo cuando Las sombras de Grey y Átame, sedúceme, estírame del pie. Te Claro, chupan pero es que los ahí- pies del pie que tenés con los pies Sí, hoy. estamos aquí, estamos en zona, Zona peligrosa, infantil, ¿eh? Porque Ahí ya tam- estamos chupando un pie y la otra. Ahí también tienes que Uy, uy, uy. conocer el mercado. Sois... O sea, ya ni siquiera tienes que hacer lo que tú creas que le gusta a la gente, sino tener una proyección de mercado y decir, ahora se va a vender esto, entonces yo anticipadamente voy a empezar 1 año y medio antes a escribirlo para tener en cuenta que me va a costar medio año escribirlo y corregirlo y 1 año hasta que llegue a editoriales y que se vaya a vender. Pero Porque eso, ahora, por a ejemplo, poco que estés un poco pendiente de las superproducciones de Hollywood, sabes por dónde van a ir los tiros. sí, pero ahora han vuelto los vampiros. Estabas diciendo Crepúsculo. Eso fue hace, ¿cuánto? 10 años. Mucho. No sé. Ahora han mucho. vuelto. No sé si han vuelto Pero los no vampiros. es el mismo tipo de vampiro. No lo sé. No puede es ser el- no puede ser el mismo tipo de vampiro porque nadie va a volver a comprar un vampiro que brilla. Eso es lo primero. El brilli, brilli. Pero tienes otras cosas. Sí, sí, A vale, ver, sí. Yo lo creo que que- hay géneros que no mueren nunca tampoco, ¿eh? Lo que yo no estoy de acuerdo es que tienes que escribir. A ver, hay gente que le puede apetecer escribir eso. O sea, me refiero. Pasa lo mismo con el cine. Y yo no soy precisamente de los que me encanta el cine comercial palomitero. Pero entiendo perfectamente que hay gente que quiera hacerlo y hay gente que quiera consumirlo. Lo mismo pasa en los libros. O sea, no quiere decir que porque sean superventas es que has prostituido tu alma para crear algo que venda. No, te puede apetecer eso. Es más, seguramente si prostituyes tu alma no saldrá un buen libro. Dentro del canon de... Porque si Ahora- estás yendo en contra de tu género, va a ser Comentario. complicado. Yo cuando oigo a la crítica hablando de un libro o una película y la ponen fatal, voy seguro ahí a por ello. Porque No, a ver, pero claro. la crítica va al contrario de donde va lo que yo busco, que es cine de palomitas o Ujú. libros de entretenerme. Yo lo pasé con el Código Da Vinci, me lo pasé teta. Y ya está. ¿Y qué pasa? ¿Que está mal escrito? ¿Y qué? Yo con Don Brown, como me pasa lo mismo que me pasa con Stephen King, en el sentido de que luego los finales son para matarlo. Bueno, pero ¿me vas a decir que Stephen King escribe mal? No, pero me refiero que con Pues Dan Cujo Brown es una veo mierda. justo eso. Bueno, Claro, bien, no se bien, acuerda bien, de haberlo bien. escrito. Tampoco, hay Hombre, también es normal, cosas que no. Pero yo qué sé. Los Mm. estados en los que escribía tampoco eran normales. Para que vamos a engañarnos. Así se ha quedado también el hombre, pero bueno. Pues eso, pero que me digas Dune o yo no sé qué, pues Dune es un pedazo novelote y un pedazo peliculote. Y ya. Y el juego de Ender es un novelote, sea el autor lo que sea, y no quiero entrar ahí. Que ya quiero. Yo estoy. Ya sacaremos, sí. Ya sacaremos ese tema. Pero la película que hicieron del juego de Ender es una mierda, pinchan un palo. Las cosas como son. Sí, pero lo único que quería era eso, que no por que se venda mucho, parece que es algo que sea mala calidad, que se ha prostituido, que se ha hecho. No, simplemente te puede apetecer escribir el Código Da Vinci como te puede apetecer escribir un ensayo sobre la cigarra capuchina y que vendas dos ejemplares. Digo, De que no hecho, tiene por qué ser uno mejor que otro. Snyder comenta en un momento dado del libro dos
hace pares de películas y te dice, esta y esta son exactamente lo mismo, aunque una sean vikingos y en la otra sean, no sé, nómadas del desierto o esté ambientada en el espacio exterior. Pero es exactamente lo mismo. Él lo que no habla de géneros y de argumentos, él habla de esta estructura, Ujú. apela a lo más primario del ser humano y eso vende. Mm. Y yo por eso os pregunto que si eso tiene algo de malo. Mira, Adela hace el siguiente comentario. Se puede vender mucho y ser un mal producto. Se puede vender mucho y ser bueno. Se puede vender poco y ser bueno. Y vender poco y ser un truño. Todo es posible. Ah, Así que sí, Adela, Sí, Sí. sí. totalmente de acuerdo. Y una cosa que he visto así, pues antes leía mucho novedades que salían en inglés, pues de fantasía juvenil y fantasía adulta, que era lo que más leía. Y ahora que lo estoy leyendo de autores nacionales, como que me da la sensación de que es mejor. Lo otro se quedaba como pobre, de alguna manera, pero súper comercial. Y luego A aquí hay mí cosas muy chulas, mm, pero que no, pues no se vende, no pegan lo ya mismo que sea por la Tarrafo, razón que sea. Mm. porque el mercado aquí es más pequeño. O porque no ha llegado a las manos que tenía que A llegar. mí la sensación que me queda después de leer Juvenil Americana es que es todo lo mismo, es la misma Sí. historia, cambiando a un hada por un ángel, o a un ángel por un extraterrestre, o a un extraterrestre por un vampiro. Es la misma historia, siempre, con la misma tía pava, que es... bueno, ya hablaremos de eso algún Y día. los mismos puntos de giro, seguramente. Y en el mismo sitio, con las mismas reacciones, es el mismo, lo mismo, que por eso vamos aquí. Un rechupado de Link. ¿Nos está diciendo Snyder que para vender tenemos que hacer fotocopias? Pues puede En que parte. en la raíz sí, pero por ejemplo, ahora me estaba viniendo a la mente, voy a volver a hacer lo que hacía en los comienzos, las clases de Sanderson. Entonces, Sanderson en sus clases sí que hace mucho esto de apelar a como tus instintos más primarios, los típicos puntos de giro, pero luego les pone por encima su capita de Warbu y de cosas que te petan la cabeza y de hacer un crescendo de épica, que tú dices, mira, me puedo imaginar un poco por dónde me vas a ir, porque sé cómo eres cuando ya lo has leído alguna vez. Pero aún así es que te rompe los esquemas. Entonces, utiliza cosas muy conocidas, cosas que te explica y dice, sí, esto se hace en esto, en esto y en esto. Utilizo pues siempre esta estructura, yo me organizo así a los personajes, les tienen que pasar estas cosas y aún así te peta la cabeza. Es verdad. Pero es Y que es un superventas. Sanderson es la leche pela y ya no hay más definición. Sí, pero yo, por ejemplo, no creo que tenga por qué ser todo fotocopias, pero sí saber la estructura para luego, o sea, aprender bien todo eso para luego saber romperla bien. Me Claro. refiero, una cosa es hacer una estructura algo diferente sabiendo cómo es, o directamente saltar por las áreas cualquier estructura y decir, mira, pues voy a salir por aquí y a ver qué pasa. Entonces, yo creo que para hacer ese tipo de cosas, para no ser una fotocopia, también tienes que aprender cómo se hacen esas fotocopias. Para luego darle tus toques, tus giros, Pero si no sabes esas fotocopias es difícil luego sacar una estructura que funcione bien. Yo es que creo que el key del asunto es un poco lo que dice Laura. Hay que conocerlo para saber dónde tienes que poner más chicha para esconder el esqueleto. Mm. Y saber dónde poner más barniz, dónde poner, no sé, y que te quede así una cosa. Sí, a ver, y que no quiere decir que todo La tenga que chapa ser y así, pintura. porque luego lees libros que se saltan eso y son maravillosos y que te explota la cabeza y dice cómo ha podido crear esto, y hay otros que pretenden ser innovadores en estructura y todo eso que dices es que no hay por dónde cogerlo. También te digo que yo pensaba que había libros que, bueno, que esto era una cosa que se aplicaba y resulta que es mucho más común que si te sientas a mirar, no vamos a entrar ahora en la hoja de tiempos exactamente los porcentajes, número de página y tal igual,
pero si te sientas a analizar la mayoría de los libros, dices, Mm. Sí. O muchas veces dices, ¿por qué me está costando mucho entrar en este libro? Igual es porque ese primer acto se ha alargado muchísimo Hmm. y te estás dando cuenta que te está costando llegar a ese cambio, esa transición al que segundo te acto, y parece dices, un como poco no he paliza. llegado todavía, se me está haciendo muy largo. Y no, hay veces que no tienes por qué, y cuando empiezas a analizarlo te das cuenta que es por eso. Bueno, entremos en materia. Dice Snyder, eh, para describir la trama de una historia debe bastar una sola frase. Es lo que él llama la premisa infernal y que en los guiones se llama logline. ¿Pensáis que una sola frase tiene que bastar? Sí, y es la cosa más difícil que te pueden pedir como autora. Yo recuerdo esto que no- cuando hicimos el reto, en la primera edición Sí. del reto, Alicia nos Sí. dijo, una premisa en una frase. Y yo, ¿perdona? ¿En una frase solo? Por eso Sí, digo sí. que esta cosa no me es nueva, que esto ya lo habíamos, Hmm. Claro. lo habíamos asumido, ¿no? Ya lo habíamos visto y yo ya había pasado por encima diciendo, esto es imposible para ti, voy a obviarlo. Y además tiene que haber un adjetivo para el protagonista, un adjetivo para el otro que describa, ¿no? Es lo que decía Snyder. Sí, ¿No? pero eso es más adelante. He leído el O sea, mismo Más libro. adelante, sí. Mm. O sea, primero te habla la premisa, que si no tienes una premisa lo suficientemente potente, mejor que no Claro. sigas adelante, Hmm. porque Mm. si no tienes esa premisa quiere decir que algo falla. Entonces primero encuentra eso. A ver, él lo que dice es primero la premisa, el título, y luego empezar a currar. Bueno, y empezar a ir a la salida del Starbucks, ¿no? A También, a comentarlo con preguntar la a gente. gente. Sí. Sí, Sí, sí. pero No, bueno, pero es es verdad una que- manera de saber si Eso es engancha, Claro. ¿eh? curioso, Claro. ¿eh? Sí, Sí. pero es verdad que Hombre. la premisa, o sea, es una muy buena manera para ver si puedes resumir esa idea de alguna manera y que enganches a la persona. Luego Y tendrá en las lugar capas que tenga, pero esa premisa, ver si funciona. Oye, ¿podéis depende, decir premisas de vuestros proyectos? Mira, de verdad, ¿eh? soy incapaz. Ya está, ya lo he dicho. Es que es jodido, sí. Em, Esto había que Esto avisarlo es para prepararlo. como los tweets estos de cuenta de que va tu proyecto de la peor manera posible, ¿eh? Sí, algo así. Básicamente. Uy, se me ha parado la conexión. Ay, complicado, ¿eh? Es complicado. Así de sí. Mientras repente. estáis pensando, que yo no voy a decir la mía, él dice que va a la salida del Starbucks, ¿no? Pero entonces también allí tú puedes decidir dónde vas a comentar tu premisa para ver el tipo de público objetivo que quieres, ¿no? Si no eres de Starbucks, eres, yo qué sé, de la salida de una guardería, la salida de Que primaria. te puedes ir al o- Burger o King puedes también. ir- ¿Cómo? Al Burger King también puedes También ir. puedes ir al Burger King o puedes ir a la cafetería de Oye, grupo. depende del Burger King, tienes Y mucho al bar cani. Manolo donde van a almorzar los obreros y los camioneros. Pues eso. Es que depende de cuál sea Es tu que target. si claro. tienes éxito en el bar Manolo, bueno, bestseller total. Depende. Bueno, no sé yo, ¿eh? Antes de que se tomen el carajillo, seguro. Sí, Hombre, porque después del Después ya carajillo y un está. par de gin tonics te lo compran cualquier cosa. Vamos. en el bar Manolo estáis menospreciando mucho al así género, ¿eh? No, no. Genio Yo Manolo. digo, vas al bar Manolo y si te lo compran antes del carajillo, que tiene éxito seguro. A ver, a mí la gente del bar Manolo me ha leído y no sé, yo creo que no se han muerto los yayos que les haya dado un infarto. ¿Te imaginas? Una cosa más polémica. Igual que una buena premisa, el título ha de tener ironía y dar a entender de qué va la historia. Lo de la ironía, ¿cómo lo veis? Irónico. A mí, yo tengo que decir una cosa. A mí lo que más me cuesta, incluso más que la premisa, es poner títulos. Sí. Entonces, ya solo me falta tener que buscar que sean irónicos. Pero yo creo que eso sí es más, no sé, relacionado mucho con el cine también, pero en el cine también se hace mucho juego de palabras en ese tipo de cosas, en los carteles. Yo el problema que le veo a eso es
que parece que reduce todo a que algo tiene que tener ironía para funcionar. Mm. Y Yo es que creo que va porque este hombre escribía guiones sí, cómicos o cómicos, comedia entonces por eso, ligerita. claro, la Mm. ironía juega mucho en ese tipo de cine, en un cine en el que puede jugar. Habla la película, la de una rubia muy legal. Mm. Suena mejor el título, Entonces, ¿que El Padrino es un pero mal título? no. ¿O Alien es un mal título? No, yo creo que el título tiene que tener algo que llame la atención y o que sea fácil de recordar. Sí. Porque hay títulos muy largos que a lo mejor no te lo sabes, pero te inventas una palabra para decir, sí, el libro este que eran 8 frases de título. Pero Y a ya te poder, recuerda a la gente de alguna manera, porque y es a una poder ser putada. que si es más complicado lo que sea, que no sea muy parecido a otros, porque entre la sombra del viento, el nombre del viento, el nombre de no sé qué, la sombra de... Sí. Ya no sabes cuál estás leyendo. Y si luego en las editoriales empiezan ahí a copiarse las Hmm. portadas unas a otras, ya. Pero yo creo que eso, lo que dices tú, yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de género que escribe él. O sea, el tipo de guión que escribe y vende él. Pues claro, irónico en una novela de terror, pues puede ser. Pero por ejemplo, a mí me parece, antes que os he hablado de Cañadas, el de Dientes Rojos me parece un título maravilloso. Mm. Hombre, es que, bueno, yendo de lo que va, ¿qué otro título? Es que a veces dices, ¿y qué otro título le podía haber puesto? Si No, es que no, por eso te digo, pero ya desde el momento que, aparte que conoces a Cañadas y sabes que va de terror y todo eso, sabes Dientes Rojos y dices, ¿rojos por qué? ¿Por qué va a ser? Porque tiene gingivitis, yo qué sé. Va de dentistas, ¿verdad? Igual sí. Va de dentistas, sí, tatuadores de dientes. Mm. Em, Dice, la forma en que una idea cobra vida es amplificando una gran premisa con el protagonista que hace que funcione mejor. Y seamos claros, el truco es crear protagonistas que ofrezcan el mayor conflicto posible, tengan más recorrido que hacer desde el punto de vista emocional y puedan gustar a un sector de población más amplio. Pregunta, ¿creéis que por eso han aparecido en los últimos tiempos tantas obras con protagonistas femeninas o LGTBI? Sí. Ahí lo dejo. Iba a decir otra cosa, que también no estaba por aquí, que decía que la gente tiene que sentirse identificada con el protagonista. O sea, Ya te sí, tiene pero la que... pregunta que te he hecho es otra. Ya, ya, sí, sí, sí. Yo Está, estaba está, pensando está en Que te me modo vas por- profe. Te me Sí, va por peteneras y no. yo quiero más profe en modo boicot directamente. Yo, Ya yo, está. yo. La estoy odiando totalmente. Contéstame, Montserrat. Es que no he oído la pregunta. Ya lo Quiero venir a hablar sospechaba de mi yo. libro. Estaba pensando en otra cosa. Estabas ahí. Sí, sí, Que no sí. se me escape, que no se me escape. A ver, yo creo que no tiene por qué el tema de que tanto personaje femenino y LGTB. Yo creo que hay mucha gente que sí se ha sumado a la moda para eso. Yo creo que ha habido un primer movimiento reivindicativo necesario, salir los clichés y los personajes más comunes que solían salir en las novelas. Entonces ha habido una especie de reclamo de ese tipo de personajes. Y luego hay mucha gente que incluso sin sentir la necesidad de contar ese tipo de historias se ha sumado a la moda porque cree que vende más. Ahí voy yo. ¿Lo veis legítimo eso? Pues igual que prostituirse para contar una historia comercial, Igual, ¿no? claro, es lo Claro. mismo, ¿no? Estás usando las herramientas que venden. Al final, muchas veces también ver Si nos rendimos al poderoso caballeros Don Dinero, pues al final es cualquier ver que cosa. sea, si es mujer, si es LGTB o lo que sea, es ver si esa faceta aporta a la historia o cuando ves que claramente ha sido un cliché O un reclamo sin para la más, sí. gente. Si ves que Sí. aporta, por lo menos que hay una evolución y un aporte por la personalidad, vale. Si no, me parece que es aprovecharse de una moda y que sí, que si todo vale por dinero me parece estupendo, pero no creo que sea la mejor manera de conseguir justo lo que se buscaba de representación, utilizando ese consumismo y ese vender historias
para que al final va a aparecer, pues como pasa muchas veces con algún tipo de cine, alguna cosa, es decir, ves cómo es malo. ¿Ves cómo contar historias de mujeres y LGTB es malo? Porque coges ese libro que ha sido un cliché y ves, no merece la pena. Entonces te pierdes un montón de historias que sí merecían la pena. Yo he leído últimamente, es que claro, personalizar, pero bueno, he leído una obra en concreto que la venden como literalmente em, personajes homosexuales y a mí me ha parecido que todo el tema es un pegote para atraer más gente. Sí. Que sin eso funciona exactamente igual. Ya. Y lo mismo el personaje podía haber sido un hombre que una mujer, que un burro de 6 patas. Yo creo que es incluso peor cuando emplean el reclamo, pero luego no hacen nada al respecto. Por ejemplo, ya estuve un poco pesada en mi canal hablando de esto, pero por ejemplo Arcane. No sé si has visto la serie. Hay un Sí. reclamo claro de una pareja de 2 chicas que en la serie en realidad no sucede nada. Pues Pero en es un el libro reclamo. en el libro que te estoy comentando exactamente igual. Lo venden, de hecho es el eslogan que tienen. Supongo que si os digo lesbianas en el espacio sabréis de qué os estoy hablando. Sí. Y no. La única referencia que es que una de ellas lleva revistas, que ni siquiera te dicen que sean revistas femeninas, y que se siente atraída por una moribunda. Y ya. Y no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Y por eso digo que podría ser un chico, podría ser una chica, el otro personaje podría ser un chico o una chica y daría igual, exactamente igual. Y el momento de atracción, el momento es solo marketing. Y lo que hay en la novela yo creo que está puesto Pero porque... ¿no es justamente lo que se persigue? Que se normalicen este tipo de relaciones y que dé igual si son dos Pero es que mujeres. no tiene justificación en la trama. Es, no sé, no, no, no hay tensión sexual, no hay tensión romántica, O no sea, el problema es hay... que la han vendido como, ¿no? El Sí. problema es que la han vendido como y para justificar que la hayan vendido como, porque yo creo que se nota que está añadido después, han añadido pinceladas aquí y allí y allá que no terminan de cuajar con el resto y que no tienen poso, no tienen el desarrollo emocional de los personajes, no pasa por ahí, no tiene nada que ver, no, Sí, es sumarle una capa que dices. que es para vender y ya está. Pero a lo mejor ahí sí que se referían a que son lesbianas, pero no son pareja. No hay parejas. Pero es que ni siquiera mm, porque te han dicho que son lesbianas. Pero no, pues es que hay una, no son lesbianas. Es una, la protagonista, que ni siquiera se hace. mm, no sé, no es explícito, no es. Qué buena estás, Mari Carmen. No, es me llevo mis revistas porno. Es cuando estoy cerca de esta mujer que se está muriendo, haría cualquier cosa que me pidiera y ya. Y ya, y tú lo que estás esperando es que con la otra protagonista surjan ahí Algo, ¿no? tuti, tuti, y no. Es como que es un enemies to friends Hmm. y ya. Y no sé, no lo encuentro yo. Luego ahora me caerá la del pulpo, pero es verdad, ¿dónde está el lesbianismo ahí? A mí eso me pasó, en vez de con la etiqueta de lesbianas, que me vendían una novela como steampunk. Y yo leyendo y leyendo, y digo, ¿dónde está el steampunk? Que yo lo vea. La única Porque mención no al hay steampunk steampunk. era, yo qué sé, no sé cuántas páginas tenía el libro, igual 500. A lo mejor en la página 300 te dice que había un mecanismo ahí de vapor. Anda. Pero un juguete así y ya está. Y digo, ole tu chucho, Mari Carmen. Y a lo mejor. Qué buena la misión de... Pues eso es la parte comercial. Sí. Pero Y puedes amarla o puedes odiar la muerte, como cuando yo dije, ¿dónde está mi puto steampunk?
Es que ni No, Steam ni Punk. Claro, Pero No hay no, nada de Es steampunk. que Pero yo lo que me hablamos siento un poco antes. que me han tomado el pelo, ¿no? Porque, ¿sabes? Yo sí ese libro que creo que es, yo me lo leí teniendo en cuenta que eso era algo que había dicho, además era algo que había dicho alguien que no era de la editorial ni nada. Yo lo he visto, juraría que en promoción. Sí, la ¿Sí? promoción, el Sí, vale, eslogan vale. es nigromantes lesbianas en el espacio. Ah, vale, entonces no sé qué yo estaba pensando. Y la nigromante no es lesbiana. O no se le nota. O Y no no está en el es. espacio. No, en el espacio. Ni Es son que en realidad. nigromantes, ni existen. Bueno, por el espacio pasan. Quiero decir. Pasan. Y se entretienen. Dice Mar que acabas de quitarle las ganas de leerse el libro. No, el libro está muy bien. Pero no te lo leas por eso. Léetelo porque El te problema es apetezca, ese. pero no te lo leas por eso, porque eso no lo vas a encontrar. Pero El ves, problema te ha es ese, mantenido que enganchada a ti, ¿no? Esperando, ¿no? No, a Esperando mí que me ha mantenido. sucediera. No, a mí me ha mantenido enganchada la trama porque es la hostia de original. De verdad. Pero me he sentido que me han tomado el pelo por la campaña publicitaria. Yo prometo que en mi campaña publicitaria de Samuráis hay samuráis y gays. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Qué engaño! ¿Te Que luego están imaginas? todos heteros. ¿Te imaginas que lo único gay que sale es yo que Puedo sé? prometer, ¡Hala! Yo pensaba que era alguien que no sabía pronunciar la R. Vaya. puedo prometer y prometo. No, pero a ver, yo creo que lo peor que pues antes hablábamos del tema comercial. El tema comercial yo creo que se puede hacer de buena manera o de mala manera. En el sentido, tú puedes escribir, aunque no sea tu género, escribir una novela steampunk buena o intentar escribir una buena novela steampunk. Y otra cosa es, porque el steampunk esté de moda, meter el cachivache y decir, ya es steampunk. Claro, Ya. Eso son dos cosas muy ahí es donde diferentes. voy yo. Por eso te digo, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es unirte a la moda y tratar de contar una historia tú en esa moda que te pueda gustar contar. Y otra cosa es decir, no, voy a contar mi historia, pues como pasa a veces con los concursos de relatos. Digo, mi relato no tiene que ver con eso, pero de repente meto un Lo árbol y digo intento que es colar. ecologista. Ya Sí. está. Ya está. Eres. En fin. Em, lo que comentábamos antes, que seguro que habréis tenido muchos momentos de revelación que os han llevado a la convicción de que estabais ante un plagio sin paliativos. Es la misma historia, casi giro a giro de la trama. La razón por la que esto ocurre es que la plantilla de las historias funciona, y funciona por un motivo, porque las leyes de la física que rigen la narración funcionan siempre y en cualquier situación. ¿Qué opináis? Que como es un pareado, es verdad. A ver, una buena estructura no te garantiza una buena novela, pero te ayuda. Sobre todo si Hombre, eres pero- novato. Otra cosa que dicen en un momento dado es que una novela mediocre con una buena estructura es mucho más pasable que la misma novela Sí. con una estructura horrible. Claro. Sí, y seguramente será mucho más fácil poder acabar un libro con buena estructura, mal escrito o O más o menos, sí. que una bien escrita pero con mala estructura. Que al final, mal escrito o bien escrito es una cuestión de estilo y un corrector con mucha paciencia. Pero Bueno, si... yo también me refiero a personajes interesantes, una trama Mm. interesante, buenos giros. Un, Claro. un workbook que le pegue, que esté bien desarrollado, que no tenga agujeros. O sea, al final la estructura es como si tuvieras un muñeco sí. de alambres y tú le vas poniendo Ujú. la plastilina encima. La primera vez a lo mejor te sale ahí el horror, un hijo de Cthulhu o algo así. Pero luego ya aprendes a Pensaba que iba a decir otra modelar. cosa. Sí, yo también. No. No, pero a ver, yo creo que también lo de plagio también es muy amplio. Me refiero, porque hagas una novela que es un viaje del héroe es plagio. Digo, Pero es que se vamos. refiere a que, por ejemplo, Crepúsculo, quienes la hayan leído sabrán que 50 sombras de Grey es una calcomanía. Es un retelling. Es un fanfic. Sí, sí. Porque salió Sí. de un fanfic en su momento y tal, pero hasta la chavala trabaja en una ferretería. O sea,
La podías haber puesto en una tienda de pinturas. O algo. Es que para las cadenas pega más la ferretería. Tiene más Sí, experiencia. ¿Y con los vampiros? También, oye, ¿y las crucifijos Claro. de metal de dónde salen? Pues, todo está unido. A ver, una cosa, la estructura que nos está recalcando este señor, o sea, sigue bastante el viaje del héroe. Y aunque claro. aunque siga el viaje del héroe, no lo consideramos un plagio. A Porque ver, es lo que decíamos, que tenemos esta estructura dentro, que mm, nosotros nos gusta este tipo de estructura, o sea, no, es que a mí me gusta porque estamos, o sea, ya como digamos que lo tenemos de default, ¿no? Lo tenemos A ver. dentro. ¿habéis visto Avatar? Sí. ¿Cuál? ¿La peli Sí, o la serie? La peli. Yo la peli he visto. Pocahontas Alien. Sí. Es una del Sí, oeste. sí. Es una del oeste con John Wayne azul. Sí, Sí, sí. salvo Pero la es que es la parte esa historia de las Pocahontas. coletas que no la entenderé jamás. Que no vamos a sacarla de aquí. ¿Y por qué no hacemos un programa de métodos de reproducción? Es aliens? curioso porque el método de reproducción de Yo los avatares, o sea, de la Tengo uno bichos pendiente azules, sobre tipos de ojos. pues te digo fíjate, más. ese mismo método para cabalgar de una ojos. montura, o sea que un poco extraño. Sí, por eso. Es que. Sin más, aquí hay alguna fantasía de algún guionista que quería esconderla y no la escondió bien. Alguno le daba la zoofilia, yo no digo nada, no quiero mirar a nadie. Pero, a ver, pero es cierto que, claro, otra cosa es. También habla de cuál era. Hay una que a todo gas, ¿con cuál compara también? A todo gas con. No me acuerdo con cuál ¿Eso no es compara de la novela. coches? Sí, ¿no? Sí, pero hay otra. Le llaman Brody, ¿no era? A todo gas y le Sí, llaman Brody, muy bien, creo. sí. Que Con el compara las Brody, no, dos. el Body. Brody, yo. A Brody llaman a Adrian. Adrian Brody se Adrien llama. Brody. Pero es lo que. Claro, sí, los giros encajan. A ver, y hay veces que sí son plagios, pero como pasa con la música, como pasa con todo. Pero claro, ¿qué parte de plagio, qué parte de inspiración, qué parte de aprendí con esta novela y he hecho un homenaje a. Claro, es bastante. Snyder dice que, o sea, lo justifica, lo permite, lo alienta y Sí, dice, sí. salvo que sientas que estás cometiendo un plagio, que en ese caso no lo hagas, tírale. Y Stephen King lo dice claramente. Inspírate en otros autores. ¿Qué es Pero eso inspírate? pasa en A ver, todo, claro, pero eso pasa absolutamente en todo. Claro. claro, Entonces, en la música, inspírate en lo que tienes alrededor, inspírate en todo. ¿Qué claro. es lo que pasa? Que llega un punto que dices, una cosa es inspirarte y otra cosa es copiar no sé cuántas notas seguidas y dices, pues bueno, ya no es inspiración, ya es no te apetecía trabajar mucho y como eso funcionaba, pues a ver si cuela. Y siempre Claro, puedes pero- usar la excusa del retelling o la reinterpretación. Cojo Harry Potter, la llamo De hecho, Bueno, a Harry ver, Potter es una Mariette, no sé quién. Harry Potter es una reinterpretación de una serie de libros sobre una chica bruja en un internado inglés, que Ah. ahora mismo no me acuerdo, pero está la serie en Netflix, Mm. que se hizo serie y todo. Ah, ¿es esa de esa niña? Ujú. Ah, La, Strega en Branata, aquí le llaman, pero claro. la no sé cómo peor se bruja, llama. creo que se Sí, llama. Sí, sí. Y sorpresa, es Pues de ahí 10 está. años antes. Pues eso. Claro, pero es que tratar de ser completamente original hoy en día, dices, no, voy a escribir una novela sobre una casa encantada. Digo, no se ha escrito ninguna. Es difícil que saques algo que digas, esto no se ha hecho nunca. Sobre un asesino en serie. Nada, nunca. Nada, nunca, Que es jamás. lo que pasa, que luego Pero tendrás ahora que sí, coges al asesino en serie y lo plantas en un crucero estelar de lujo son alrededor de las lunas de Saturno, pues a lo mejor, pues oye, Pues a lo mejor sigue siendo lo mismo, pero cambias el escenario, pero sigue siendo la misma historia. No sé cuánta gente puede cargarse, pero sí, también. Hombre, en un crucero, Claro, sí. pues entre yayos y así, hay unos cuantos. Además sean más fáciles. Lo que iba a decir es que la palabra original viene de la palabra origen, ¿vale? Porque siempre quiere decir volver al origen. Entonces, claro, ser original en principio siempre quiere decir volver hacia atrás para inventar algo nuevo. Entonces, no podemos inventar de la nada, no podemos, ahora voy a inventar una historia que no se ha escrito nunca. No puedo hacerlo. Igual que no me puedo imaginar un color que no existe. O sea, tengo que tirar para atrás, basarme en algo que ya ha sido escrito para escribir lo mío. Será más o menos plagio, pero
Sí, No puedo hacerlo no del- sé a de quién cero. no sé quién le leí una frase que era muy buena, que dice, si crees que tienes una historia que no se ha escrito nunca, pregúntate por qué. Sí. Sí, sí. También está muy bien eso. Mm. Muy bien hilado. Sí. Bueno, pues vamos a entrar más en meollo, más en lo que viene siendo la Chicha. estructura la chicha, sí. Snyder plantea una estructura en 3 actos, que en realidad son 4, porque el segundo acto, lo que es el Sí, nudo, lo divide. Lo divido en está tres. dividido en 2 partes por el punto medio de la narración. Y para construirlo, te dice que cada una de estas 4 partes debe de tener 9 o 10 escenas máximo, lo que da un total para toda la obra de como máximo 40 escenas. ¿Vosotros qué opináis de esto? Insuficiente. Me río yo, que vea mi Excel, que vea mi escaleta. Yo supongo que no es lo mismo. O sea, una novela, un libro, no, es lo mismo, Claro. no se puede comparar en extensión a una película. Digo Tú si yo. vas a ver una película y puedes estar 3 horas sentado, o sea, estás incómodo por más palomitas que te lleves y más cómoda que sea la silla. Pero una novela puedes estar horas y horas y horas y horas y horas leyendo, ¿no? Bueno, depende. Depende, pero digo, Pásate que es una buena novela. Para estar horas y claro, horas y digo, horas y si horas. es una buena novela, Y larga, y larga, puede pasar, porque claro. Él hablaba de 110 110, sí. páginas, ¿no? claro, Pero porque eso es más o menos lo que dura una película. se refiere, claro, a guiones de películas en las que cada página del guión equivale más o menos a 1 minuto de metraje. Y hace sus... Pero bueno, entonces, ¿40 escenas si os quedan cortas o qué? Depende. Yo creo que depende mucho de la historia. Claro, mírate una serie de estas bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí, ya, o Laura. Pero te miras una serie de Netflix de estas que están bien, vaya, y que te enganchan y son ya más de 40 escenas de la misma Depende. historia. Pero es que él lo unifica un poco como secuencias que son la misma escena, porque si conducen a lo mismo y es que no me acuerdo cuáles son las palabras Sí, sí, exactas que que sí, dice, pero bueno, sí, que ya se tenía que quitar, que no. que no, a veces no son una escena por una ambientación con un personaje, con un no sé qué, sino que es un poco Sí. más largo, agrupa 3 o 4, es una secuencia y eso lo tienes que contar como uno solo. Mm. También tienes que presentar todos los personajes al principio, en los 10 primeros minutos. En cambio, en una novela te puedes encontrar un personaje en el segundo acto, en el tercero que te Sí, pues una ten cuidado ¿Os con las pistolas de imagináis? Chekhov. ¿Os imagináis esto con solo Claro. 40 escenas? La madre que... ¡Dos señor El Sanderson! El audiolibro no sé si eran 36 horas. Claro. Es que esto... Mira, a escena por hora. También, oye. Por eso, se supone que Claro, una yo ahora escena- estaba echando cuentas. Digo, esto es lo más pequeño que he escrito, que es el primero de los samuráis. Son 30 capítulos más el prólogo y el epílogo. 32. Pero no son Y, escenas. y no son escenas, porque hay Claro. varias escenas en cada capítulo. Así que 40, muy poco para mí, y esto es lo más cortito. Claro, yo creo que una peli A ver, Snyder también, si crea algo comercial, no va a crear una película de 3 horas. Va a crear una peli de hora y Claro. media. Claro. Va a crear lo que sería equivalente a una novela de, ¿qué? ¿300 páginas? ¿400 como mucho? 200 y Menos, yo creo que algo. menos. De 70.000 palabras. Sí, Una cosa 70.000, así. 80.000. 80.000. Claro, por ahí. yo con la que ya no es novelette, porque se me ha ido de las manos, La tiene que llama 37. trilogía. Tiene 37. Pero claro, lo mismo. Bueno, sí, son escenas, 37 escenas. ¿Ves? Pues, oye, Pero claro, pero es algo que ahora está rozando los 50.000 palabras. pequeñita. Pequeñita. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que es eso. Ese tipo quiere más para guión, para ese tipo de guión, porque tú dile a algún otro guionista con, pues con planos secuencia larguísimos y lo que sea, que te diga que tiene 40 escenas. Digo, pues se muere. ¿Qué le pasa? Te van pasando No la sé, mano. sí. Cuando termines, voy yo. No, Más es que nada. simplemente era eso, decir que al final es adaptarlo un poco a... O sea, me parece bien
cómo lo organiza muchas veces. O sea, ya es verdad que hay veces que hay mucha paja metida en muchos sitios y que quitando eso ganaría mucho ritmo y ganaría mucho, pero no tiene por qué ser lo que decimos. O sea, no es lo mismo una noveleta, una novela, es mucho más amplio que saber que vas a tener 100 minutos de largometraje. También tienes que tener... Ay, perdón, Me Monse. toca a mí. Voy a levantar la No. mano. No, porque digo, este señor se está basando sobre todo en esto, en cine comercial. Entonces, también hay unos productores que te dicen, Ujú. perdona, ¿qué? ¿Cuánto dinero me vas a pedir poner 10 escenas más? Entonces tiene que ir recortando. Creo Claro. que esto Sí, dependerá, ¿no? pero él sí lo reconoce desde el primer momento, Sí, que lo sí. que quiere es vender. Y para Claro. vender, primero tienes que tener una premisa corta porque el que te está escuchando no tiene tiempo para ti. Y segundo, tienes que ofrecerle una cosa tasada y medida y Con el público, claro, sí. Claro. claro, evidentemente. Y cuanto más barato, mejor. Pero claro, aquí bajad las manos las dos. Ya está. ¿Pero puedo hablar? Venga, No. dale. No, que solamente iba a decir que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de distintos medios. Este señor habla del cine y en el guión de cine a lo mejor vas a decir, está en un bosque. Tú escribiendo a lo mejor dices, pues está este bosque, tiene no sé qué, no sé cuántas. Tienes que describir los sentimientos de los personajes porque en el cine vas a Hombre. decir, pues pone esta cara para representar tal cosa y se enfoca en no sé dónde. Y eso lo has dicho en 4 palabras y a lo mejor escribiendo vas a necesitar 4 párrafos si eres yo. Sí, a ver, pongo un ejemplo claro. Imaginaos que a alguien se le ocurre decir eso a Tolkien cuando escribió el Silmarillion, por ejemplo. Pero el Silmarillion no son una novela, son No, apuntes. pero me refiero, o Silmarillion o cualquier novela, me refiero, cuando tú tienes el cine, tienes esas 40 escenas, también tiene que ver los costes, tiene que ver todo. Claro, si yo tengo que hacer una transición de sagas enteras de personas que explicando escenas en las que ocurre, cómo fue evolucionando, me refiero no tanto al Silmarillion, sino el hijo de tal, de no sé qué, que cuentas parte de eso, parte del siguiente, claro, eso en el cine, como lo hagas, aparte que Sí. tienes que gastarte 70 millones de euros por cada escena. Si Tolkien hubiera escrito El Señor de los Anillos pensando en que se iba a representar en teatro, porque no hubiera escrito lo que escribió, No lo hubiese escrito Por eso. directamente. No. hubiera sido muy diferente, claro. Y si supiera que luego se iban a hacer películas, tampoco. Y ya volveremos sobre el tema. Dice, cada escena debe ser como una mini película con su planteamiento, su nudo y su desenlace. Y en todas debe pasar algo que cambie el tono emocional. Además, en todas las escenas debe haber un personaje que tenga un problema para que en todas haya un conflicto. Eso mantiene la atención del público, en este caso del lector. Si hay más de un personaje o más de un problema, es que el conflicto es confuso y es probable que la escena sea igualmente confusa. Leo un comentario de Sara, ¿vale? Que era sobre lo que estábamos diciendo antes. Dice, Oli, también hay que diferenciar las escenas de una peli que las de un libro. En un libro hay más chicha. Lo que dice Laura con el bosque no es lo mismo enfocar con las cámaras los árboles de donde están a que tengas que contarlo con palabras y transmitir las sensaciones, que es justo lo que estábamos diciendo. Ahí ya podemos ir con la siguiente pregunta. Ahora, contéstame. Ya te estaba escuchando. Ya lo sé. A ver, yo creo que A mí se me olvidó la pregunta. la parte de que todas tienen que tener su conflicto, tienen que eso. tener. Eso. Eso es muy estresante. Yo te Claro, escucho. yo más que es- una escena hablaría de un bloque narrativo. O sea, más que dividirlo en escenas, esto vale para la película, sí, pero para escribir, o sea, si escribes una obra, vaya, más que nada lo divides diferente. Podías hacerlo en capítulos o podías hacerlo cada 2 capítulos. No, pero yo sí que estoy estoy un poco de escenas. acuerdo, porque Yo un poquito sí. una Sí, pero digo, escena son que no bloques aporte nada, narrativos. donde no avance la acción, no No. vale para nada. Vale, pero aquí Yo no te estoy está de acuerdo. diciendo que tienes Aquí que hacer discrepamos. esto, conflicto, quitar esto, quitar lo otro. No quitas nada, lo que te está diciendo es que en cada escena tiene que pasar algo, tiene que haber alguien que tenga un problema y lo solucione. O, O, bueno, busque o se meta más Pero en problemas. en y- una escena sola, no. Esto puede pasar en un bloque narrativo, o sea, un conjunto No, de pero- varias escenas. cada pero- escena tiene que aportarte algo nuevo. Claro, algo claro. ligeramente nuevo a lo Eso anterior. sí, Si no, no estás, Pero que si haya no, un el lector conflicto se vale. aburre. que se resuelva y que se haga esto y lo otro, no. Es que si no es paja y la paja sobra.
Pero es que hay cosas. No. Yo ya no estoy tanto en la parte del lirismo, que creo que es por donde Baritz, que lo ha defendido otras veces, pero Sí, pero ya ni siquiera hablo de conflicto, sino que a lo mejor una escena te sirve para introducir Worbu o para introducir un personaje o Pero ya para tiene una utilidad. explicar algo, pero Pero no si es un necesitas problema. introducir Worbu, lo puedes hacer en una escena donde pase algo. Sí, No simplemente una escena el equivalente a 10 minutos de no. Siempre pasan visualización. otras cosas, pero Claro, no es que si tiene, no pasa nada, pero Es a que lo a lo mejor mejor no es un paso muy grande. pistas para después. Estás dejando pero cositas que te así vas a ya estás encontrar. avanzando. Pero Pero no hay un conflicto que se resuelve y que no, pasa eso todo no. esto. Yo creo que eso es demasiado. Ujú. Ah, Sí, eso a mí es lo me que parece digo. demasiado. A mí eso me estresa. Lo de decir, Sí. tiene que pasar, o sea, presentación, nudo y desenlace en cada escena, a mí me No. agobia. O sea, ya me ha costado inventarme una historia como para que ahora tenga que hacer eso 40 veces como mínimo que dice este señor, que van a ser 80. No. ¿Estáis Sí, a seguros ver, de que no lo hacéis? Sí. Voy a coger una escena al azar. no sé, a ver, yo lo que quiero decir es que hay veces que yo agradezco en algunos libros esos pequeños ratos de descanso, sobre todo depende de libros que te llevan con el corazón en un puño, que haya pequeñas pausas, lo agradezco. Que me pasé por un Te cambia el sitio, lo ritmo. agradezco. Que Pero es lo una que, cosa no quita la otra. claro, pero me refiero que esa escena en sí, igual una persona que ya no tiene que tener siempre cosas, evolución, cambio, no sé los votos, lo puede considerar que esa escena sobra. Para mí, la manera que me gusta leer a mí, hay veces que no sobran. Porque hay Mira, veces que esa parte de reposo, de disfrutar del viaje, me aporta más que el ritmo continuo. mm, Es un gusto personal. os voy a poner un ejemplo, ¿vale? El otro día, en el grupo de la escribeteca de Alicia, leímos el cuento de la Dama del Perrito de Chekhov. Es un cuento de unas 6.000 palabras, 6.000 y algo. Y hay un momento en que gasta 400 palabras para decir que hace calor, que los barcos van por el... O sea, es una plasta ahí puesta que no cuenta, o sea, no cuenta nada, no aporta nada, no en nada. Y es que, claro, lo puedo buscar y leeroslo, pero es un poco coñazo. Yo eso, para mí, Vamos a decir sobra. peñazo para evitar asociar coño a cosas malas. Ciertamente, muy bien, Vale. gracias. Bien Gracias visto. por la... Gracias por la... Sí. Y yo quiero Es defender a las peñas. una auténtica... Pero es que no es una... Coño, lo voy a buscar. No, que a ver, que lo entiendo perfectamente, pero a mí hay veces que sí agradezco eso. Es un gusto personal de lectura. Yo reconozco que hay muchas veces, y yo soy el primero que hay veces que cojo un libro y digo, esta parte me sobraría si no lo hubiera disfrutado tanto. Pero es que a veces la utilidad no siempre es hacer avanzar el Claro, conflicto es lo que me o subir refiero. o bajar la Para mí tensión. mi utilidad a veces es justo lo contrario, o sea, pausarlo, Mm. tranquilizarlo y llevarte a otro sitio para descansar un rato. Claro, Que hay novelas que directamente acabas agotado. claro, una escena mal empleada o mal enfocada sería, por ejemplo, la típica que se pueden ver en novelas de fantasía mal pensadas, que es en plan, oh, mira, te voy a contar cómo se reproducen las hormigas en este mundo de fantasía tan maravilloso. 3 páginas Sí. explicándote eso, claro, es en plan, a no ser que tu novela vaya sobre hormigas o las hormigas vayan a ser algo, es A no totalmente ser que irrelevante. el malo Claro. final sea una hormiga y tengas que saber cómo castrarla. Exactamente, claro. Algo así. Lo tengo Pero- aquí. Empieza preguntándole el señor a la señora si su marido es alemán. No, es ruso ortodoxo. Y luego empieza. En Oreanda se sentaron silenciosos en un sitio no lejos de la iglesia y mirando hacia el mar. Ya alta apenas era visible a través de la bruma matinal. Blancas nubes permanecían quietas en lo alto de las montañas. No se movía una hoja. En los árboles cantaban las cigarras y solo llegaba a ellos desde abajo el cavernoso y monótono ruido de las olas hablando de paz, de ese sueño eterno que a todos nos espera.
Del mismo modo debía oírse cuando ni Yalta ni Oreanda existían. Así se oye ahora, y se oirá con la misma monotonía cuando ya no vivamos. Y en esta constancia, en esta completa indiferencia para la vida y la muerte de cada uno de nosotros, ahí se oculta tal vez la garantía de nuestra eterna salvación, del movimiento incesante de la vida sobre el mundo, del progreso hacia la... No sé, voy a defenderla. Esto es un subtema, a lo mejor, ¿no? Esto es un Quería peñazo. sacar el tema y no sabía cómo hacerlo. Uf, es un acantilado desde el que tirarte para abajo, ¿sabes? Pero a lo mejor es un Y tema es que, recurrente o en la sea, novela, lo acción, de... acción durante un párrafo así y dice, un hombre pasó cerca de ellos, los miró y siguió adelante. Hombre, después de las pajas mentales que se van haciendo, de yo me voy. ¿Y todo esto, qué aporta a la narración? No lo sé, no me la he leído. No, ya te digo yo que nada. Ese señor luego no Créeme, es nada. no, ni vuelve a salir. Que digo yo, siendo Chekhov el que acuñó lo de la pistola de sí mismo, Bueno, pues son cosas distintas. claro, porque Bueno, una pero ¿lo pistola acuñó Vamos a meter antes o cosas después que- de escribir eso? es una buena, Claro. buena pregunta. Después dijo nada. Buena pregunta, sí. No, pero a ver, eso siempre en un relato, pues todavía llama más la atención algo así. Porque al Claro. final da la Es sensación que estamos de que, hablando pues, de un 20% de la, ¿sabes? De la muchas veces, longitud sobre todo hoy en total. día que estamos acostumbrados a los concursos de relatos, que ese trozo dirías, era 2.500 palabras mínimo, tenía 2.000 y ha dicho, mira, voy a meter esto. Y así Escribe llego un al poco límite. más, sí. Total, y esto me sirve a mí como argumento para defender la tesis de Snyder, que las escenas tienen que importar. Que tienen que aportarte importar, algo. sí, pero que haya un conflicto y se resuelva el conflicto, yo no estoy de acuerdo, porque Pero es puede que el haber... conflicto puede ser, no tiene por qué ser un problemón de vida o muerte. No, pero puede ser que tú dejas una cosa que te encuentras en la escena siguiente Sí, y, vale, pues eso. pero lo que él plantea es la mejor manera para contarlo. No que tenga que ser que en todas las escenas maten a alguien y lo resuelvan. Es que no es escritor de cliffhangers. Si lo fuera, dejaría las escenas Claro, a mitad para que claro. sigas leyendo. Claro, depende. Esto te cambia el ritmo y te hace menos monótona la novela también. Si lo resuelves todo, sabes que tú termines el capítulo y ya lo has terminado. Que termines el capítulo, no te quedas como, ¿y ahora qué pasará? Creo yo. Yo es que creo que no va por ahí. Que el conflicto, y además habla del tono emocional, el conflicto puede ser sutil, no tiene que ser un problemón. Sí, o sea, por ejemplo, en una novela policíaca que están intentando resolver un caso, el conflicto de esa escena puede ser, ay, tengo hambre, voy a comer, y buscan, yo estoy diciendo una chorrada muy grande. ¿Sabes? Sí, Entonces, pero el conflicto de esa escena puede ser, vamos a buscar un sitio o vamos a buscar algo de comer, mientras seguimos resolviendo el conflicto grande. ¿No? Si no- Claro. Sí, por ahí voy yo. Sí, lo que pasa es que, a ver, claro, el límite ¿dónde está? Dices, voy a ir a comer y me recorro las calles de San Francisco mientras busco un sitio durante 100 páginas, pues interesante, ¿no? Es una escena. Sí, es una escena muy breve. Y además, Sí. luego puede resultar que el camarero, Pero no, de o ahí, no, luego es pero me importante para refiero más que adelante. sí, pero me refiero que tan categórico el decir, si pasa esto, tiene que pasar algo, tiene que evolucionar. Claro, el evolucionar Voy a reformular la pregunta de otra es un manera. ¿Vosotros poco... cómo decidís dónde empieza una escena, dónde empezáis a contar y dónde termináis de contar? Mira, yo soy muy clásica. A mí, Aristóteles, ¿vale? Una escena empieza en cuanto cambia el lugar o aparece un nuevo personaje. Ujú. Punto. Eso es También una hay escena un nueva. mutis o no, o una aparición, ¿sí? O cambia el lugar o aparece un personaje nuevo, es una nueva escena. Ya está. Pero pase lo que pase. En principio es así. No, pero si tú tienes los personajes 3 horas en el mismo sitio, son 3 horas de escena. Quiero decir, Son 3 horas de escena. O sea, técnicamente, luego yo hago lo que me sale de las narices. Aristóteles lleva mucho tiempo muerto. Sí. O sea, pero la forma clásica de entender una escena siempre ha sido esa. no- Cambio de lugar o no cambio de las- personaje. no las divides, no... O sea, mientras estén en el mismo sitio, es solo una escena. Normalmente Y sí.
¿Cómo se llama esta novela de no sé cuántas horas con Mario que no se mueven del sitio? 5 horas con Sí, Sí, Mario. que era Mario, sí. Es una escena solo las 5 horas. No, porque está explicando ¿Por qué? la historia Claro. pasada, está narrando una historia. Esa Y historia hay tiene varios sus propios. flashbacks. Sí. Y cada uno tiene su lugar de situación. Claro, Y luego tú aparición puedes de otros juntar varias personajes. escenas para hacer un capítulo. Ujú. Claro, pero eso no. Pero Snyder, claro, no habla de No habla de capítulos eso. porque no. ¿Y os gustan los cliffhangers? Sí. A mí ¿A me quién, gustan siempre a que no quién sean no le abuso. gustan los cliffhangers? A mí, el peligro que tienen los cliffhangers es lo mismo que pasa con muchas cosas. Que prometa tanto que luego dices, ¿para esto? ¿Para esto me ha venido? Y que no abuses. Sí, que dices, cada capítulo tiene que acabar con un cliffhanger. Digo, a ver. Oye, hoy vamos a terminar el capítulo con un cliffhanger, ¿vale? A mí me gustan a mí me gustan los cliffhangers pues como la pizza. Espaciada. Si ceno todas las noches pizza, Pensé que ibas a decir con Pensaba piña. que eso decir con pepperoni. Oye, con mozzarella. no. Si ceno todas las No, noches pero- pizza, pues me va a empachar y tiene que ser una pizza buena, no me traigas un ñordo. Entonces, el cliffhanger que luego cumpla lo que promete y que no sea uno tras otro, porque si no me estreso. Sí, y que no sea algo muy. Por ejemplo, yo recuerdo, no me acuerdo qué novela era, pero que había un cliffhanger que era en plan, los deja al borde de la muerte. Y en el siguiente capítulo resulta, ¡ay no! Sí, en verdad no estaban en peligro. Y es. ¿En serio? ¿En serio haces esto? No, mantén esa tensión y haz lo que tengas que hacer. Pero si no quieres ponerlos en peligro de muerte, no los pongas en peligro de muerte. Bueno, yo creo que también te leíste. A mí no me líes. También te leíste un cliffhanger que era que se acababa el libro. ¿Y eso? ¿Cómo? Es que me quedé, no puede ser. Tengo la edición de Las Guerras de los Cuervos y me faltan las últimas 8 páginas. Y claro, yo leí una escena muy, muy tensa. Y decía, y el no sé qué no estaba porque no había siguiente página. En mitad de una conversación. Y yo le digo, no sé si me faltan páginas o es el cliffhanger más grande de la historia. Nada, al yo final me lo creo- pude acabar de leer. Yo creo que también, como muchas cosas, aquí también está afectando mucho en la época que vivimos hoy en día, tan visual y tan de series, por Sí. ejemplo. Eso se nota en los libros. Puede O sea, ser los mucho. libros beben mucho. muchísimo ahora de ese cliffhanger de capítulo final de serie. Lo ves cada 2 por 3 y dices, a ver, que no hace falta siempre cerrar un capítulo diciéndole no. A mí me da mucha rabia cuando se hace eso, porque dices, vale, quieres que siga leyendo, pero es que yo no quiero seguir leyendo. Quiero llegar a este capítulo, llegar aquí, cerrar el libro y Irme a seguirlo dormir. Tengo mañana. sueño. Déjame en Entonces, paz. hay veces que ves que parece que dicen, no, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Y a mí personalmente tampoco. Ahí diciéndole al libro, libro, suéltame el Suéltame. brazo. Quita, bicho. No, pero yo sí he notado, por ejemplo, mucho, por ejemplo, en juvenil, y que yo suelo leer también mucho juvenil, mucho escritor joven y así, sí notas que esa influencia clara de lo audiovisual, tanto en escenas, en manera de narrar, y también en manera de cerrar los capítulos. Pues mira, esto viene muy, muy al pelo para el siguiente punto. Está preparado. Él habla de una técnica que utiliza, que la llama el papa en la piscina, Ah, sí. que consiste en esconder la exposición, la información sobre los antecedentes de la trama que tiene que conocer el público, con una distracción que deje o sea, que te haga que te comas la infodumping que te están dando, que te lo comas y te parezca además entretenido. ¿Vosotros creéis que esto funciona en literatura o es más un recurso visual? Porque el papa en la piscina pues puede quedar muy así en una película, pero en un libro. Claro, es que en el libro, si das la descripción y todo, ya estás como abusando. Yo veces, creo que incluso. el equivalente en literatura sería envolver la información del mundo con algo, es decir, Contar una historia. o están, claro, el recurso fácil de Sí. se sientan en una hoguera y se ponen a contar historias, o que relacionen lo que están pasando
con lo suyo, ¿no? Rollo, me siento como Pepita, la diosa de la no sé qué, que vivió una aventura muy parecida a la mía. Entonces, como meter al lector dentro de una forma más o menos amena. Claro, es que en fantasía eso es un... Y en ciencia ficción. En ciencia Sí. ficción también. Lo que pasa es que aquí sí que veo mucho, no solo que sea cine, sino qué tipo de cine hace él. En el sentido, las escenas, las dos escenas además que narra, que es la del Papa en la piscina y la de, no me acuerdo qué película era, de dos atracadores, que además Sí. tipo Pepe Gotelli y así, que tenían que robar el petróleo. Las dos escenas son cómicas. Entonces, claro, si tienes que, en una novela cómica, eso puede funcionar también. Pero si estamos hablando de una novela seria, si estamos hablando de algo, se está preparando una guerra y ves que unos están mirando al lado, pues no queda muy bien. Entonces, Bueno, en No, eso da todo el tono, está sí. el típico personaje de relleno al que lo matan cuando ha ido a mear. también. Siempre el secundario cómico siempre lo matan en las situaciones más así. Sí, por eso, pero eso es Muy americano. muy de cine americano, muy de palomitero americano. ¿Qué es lo que pasa? Que depende qué género, claro, también siempre no es lo mismo una novela de ciencia ficción hard que de repente te están explicando el funcionamiento de un planeta o lo que sea de alguna manera y de repente te suelten un gag cómico, pues a mí desde luego me sacaría de todo. No, yo creo que en Otra eso cosa es tiene pasarte que tener todo con la un tono información. coherente, claro. Claro, por eso te digo, entonces, a esto sí ahí sí veo que está muy enfocado a su género concreto. Después hay más reglas elementales que creo yo que él plantea que a la hora de no tienen un equivalente claro en literatura. Por ejemplo, lo que habla del doble camelo, que no camello, que dice que el público solo admite un elemento de carácter mágico e inexplicable por historia y que las historias que tienen más funcionan peor. ¿Qué opináis? Pero volvemos al duración, 90 minutos, duración, claro, si metes No, mucho... pero él se refiere, el ejemplo que da, por ejemplo, es El en extraterrestre y Spider-Man. el vampiro. Sí, En O Spider-Man, por extraterrestres o ejemplo, vampiros, sí. hay películas de Spider-Man que funcionan espectacularmente mejor que otras, porque cuando tú tienes a Spider-Man que le ha mordido la araña, ya tienes un elemento ahí mágico fantástico, y si además tienes al Duende Verde que ha tenido un no sé qué y un no sé cuántos, pues como que sí, no, sí, es no, demasiado sí, pesado. sí, lo entiendo, pero me refiero que eso pasa más en cine, porque tienes acotado tiempo, acotado en muchas cosas, que en una novela. Claro, no es lo mismo una novelette que metes eso, que una novela más extensa en la que puedes meter más de un punto así. Claro, es que yo pensaba en novelas de fantasía y decía solo un elemento mágico. Solo ¿en elemento serio? Claro. mágico. Claro, Claro, no. eso también Seriously, entraría el tema ese de, ¿cómo se llama, no? Lo de la suspensión de la credibilidad. Sí. incredulidad. Sí. Incredulidad. Suspensión de la y Sí. suspensión de la incredulidad. Sí. ¿Sí? Vale, ¿no? Que estás allí viendo a ese que se está transformando en araña y luego te sale un duendecillo verde y te dice, uy, esto yo tengo aquí una cosa que puedo, o sea, si lo coordinas en literatura, si las cosas están coordinadas, creo que sí, que puedes echar un doble camelo o dos o tres camelos, sí, lo he dicho bien. Es que en Sí, un fantasía montón de Claro, camelos. si no, no ¿cómo te lo puedes haces? limitar solo a un elemento mágico. Es que no sería fantasía entonces. Bueno, sería... Y en ciencia ficción, o sea, ¿en serio? Tampoco. Tampoco. Te iba Por a eso quedar un digo poco que así. es muy diferente. Yo creo que es eso. Aquí hay recursos que habla que sí se pueden aplicar mucho a la literatura, pero hay otros que sí están muy enfocados al cine. Claro, aquí ya viene nuestra lectura que tenemos que hacer a la hora de leer un manual, de saber qué consejos valen ¿Y cuáles y no? cuáles ¿Y no. cuáles no? O cómo adaptarlos, porque yo, por ejemplo, esta novela la pienso adaptar también incluso para programas y para reseñas. Porque al final hay muchas cosas que puedes coger, aunque no Sí, sean solamente Sí, claro, clásicas. el caso es encontrar qué es lo que te vale para poner directamente o para adaptar y lo que directamente dices es que no hay ninguna manera de que se pueda aplicar esto a una cosa que no sea el ámbito en el que estaba concebido. Una película cómica de tal. Hay otras historias o sea, otras ideas que da que sí que son bastante exportables. Por ejemplo,
el que te pilla el glaciar, dice, si el peligro Sí. se cierne sobre el protagonista a cámara lenta, se pierde la tensión. Ujú. Es como si te persigue una manada de tortugas furiosas. Tortugas. Espera, vamos a poner la tortuga. Tortuga. Bueno, pero a ver, Em. dentro de eso, por ejemplo, la criatura, el zombie, se entiende como una criatura lenta también, solo que hay mucha. O sea que también Por es... eso las pelis de zombies son un peñazo. No, y por eso las pelis de zombies hoy en día las ponen a todo correr. También. Porque al final no es lo mismo el ritmo antiguo que el ritmo de hoy en día. El ritmo de hoy en día Y si requiere te que fijas, corra mucho. y si te fijas, además, compensan un poco lo que es la longitud con el número de zombies que hay. Sí, Y con la torpeza de los protagonistas también, que se tienen que caer También, siempre por también. el camino. siempre se caen, siempre se caen. Y acaban atrapados en el techo de un todoterreno rodeados de un mar de zombies. Y dices, ¿cómo te has subido ahí? ¿Y por ¿Melón? ¿Y para qué? En vez de correr. Pues no tenías ahí pero- campo. Pero es eso, lo mismo que cuando se habla de protagonistas, antagonistas, ese tipo de cosas, dices, claro, depende del género, cambia muchísimo. Claro, no es Claro. lo mismo un antagonista en comedia que un antagonista en una película de terror, que un antagonista en ciencia ficción. Claro, Ah, pero yo creo que, excepto en comedia, una persecución lentita, bueno, ¿sabes? nunca se sabe. Mm, Yo escribí un relato que me gustó mucho y justo el punto fuerte era ese, pero era terror. Y era un autobús todos los que estaban en el autobús estaban paralizados y había una niebla que poco a poco iba avanzando, iba tragándose a todos los pasajeros. Entonces, la gracia que tenía era justo eso, lo lento que iba y que tú veías Claro, pero que te ahí iba a comer, pero no podías y hacer no te nada. podías mover, pero que tú vayas corriendo y hay una tortuga que te persigue. Bueno, pero tienes, por ejemplo, el asesino de la cuchara. Perdona. Perdona. Pero eso es humor. ¿Te cava Claro. un ojo o qué? Claro, Te da golpes con la te cuchara. va comiendo. Sí, ¿no conocéis el asesino de la cuchara? No. Pues es un Ay, a ver si señor, esta noche no voy a poder dormir. es un señor con una cuchara que te persigue y te Y va dando golpes. Sí, te va dando golpes hasta que te mata. A golpes Qué de bueno. cuchara. Es como lo de cortarse las venas con el corta uñas, ¿no? Sí. Vale. ¿Echarse qué? Que cortarse las venas con el corta uñas. Bueno, dice también que lo que llama el arco de la alianza, que es que todos los personajes deben experimentar un cambio a lo largo de la historia, excepto los malos, que no tienen por qué, que también es como Pues sí. muy literario. Y que demasiado mazapán viene a decir Sí. que tampoco hace Hemos falta engordado. tampoco hace falta engordar la idea, ¿vale? Que si ya tienes un vampiro súper atractivo, adolescente para siempre en un instituto rodeado de chatis, encima no lo hagas brillar. Quiero decir, Lo único que queda brilli. No, pero eso, imagínate al vampiro adolescente en un internado rodeado de chatis. Mete a un segundo vampiro que le haga la competencia. Wow. pero eso, Eso ahí ya se es- crea tensión. Existe. Podéis seguir leeros la saga de Anhelo, que es muy mamarracha. Es la versión mamarracha de los vampiros. Bueno, y metieron al hombre lobo. Dijeron, Claro, ahí, Claro. pero vamos a ser bueno, súper también originales. Crónicas No, pero vampíricas también aquí es de tienes eso. también hombres lobo, tienes dragones, tienes brujas. Me acaba de Y- picar un mosquito, os lo digo para que lo sepáis. Febrero y me pican mosquitos. Uy, aquí pican siempre. ¿Esto que era el De todo el cliffhanger año. para acabar el capítulo? O... No, es un crossover, esto es un off topic. La costa de los Un off mosquitos, topic sí. total, pero que Esto, estoy aquí rascándome Rebeca, una- es una escena totalmente irrelevante. Totalmente. Y ahora todo decimos, y aquí acaba el capítulo y ya está. Oye, y lo de nada de prensa. Háblame del de nada de prensa. Nada de prensa, lo veo una tontería como un piano, es que pero yo también, y digo, viene a a ver, decir que Spielberg le enseñó que no se mete a la prensa en las historias porque te no arruinan romper la pared, el... vaya. A ver, yo por Pero en ejemplo, literatura ahí, sí. Y en depende cine en y qué en- cine historias. también. Yo como Depende no en me he qué leído historias el yo libro, coincido, ¿me ¿eh? podéis contar de qué estáis Claro. diciendo? Eso dice eso, que una cosa que aprendió de Steven Spielberg es que en las historias
no se incluye a la prensa. Que, por ejemplo, ¿has visto Señales? Sí. Esto que están todo el rato con la tele puesta de fondo y van dando las noticias de lo que pasa alrededor del mundo, que eso sobra. Que no hay nada que justifique saber lo que está pasando en la otra parte del mundo. Yo, por ejemplo, en Señales sí coincido con él. En el sentido porque rompes esa cuarta sensación pared. de que me está pasando a mí, qué es lo que está pasando, y de repente ves que le está pasando a todo el mundo, y además ves una fiesta de cumpleaños y que sale un alien ahí paseando. Entonces, a mí sí me parece que ahí sobraba. Pues Yo lo que no creo es... fíjate que para mí es más angustioso ver que no solo me está pasando a mí, que les está pasando a todos y no hay dónde escapar. Ya, Claro. pero es que ahí has quitado todo, ha aparecido en la fiesta de cumpleaños y digo, ¿y ahora qué sorpresa voy a crear? Ya sé lo que hay. En el sentido que hay veces que sí, por ejemplo, en ETE sí considero que estaba bien, porque dices, claro, si se supone que se tiene que mantener en secreto, ¿qué pinta la prensa ahí? Claro, en ese caso sí. Entonces, hay veces que sí, hay otras que dices, a mí tampoco te pases. O sea, hay veces que, a ver, ¿qué sería de toda la saga de Scream si no estuviera la periodista por ahí? De la mayoría de las series y películas de abogados. Yo ya te digo, por eso Sin te digo periodista que ahí incisivo. depende en qué géneros y depende también qué periodista. O sea, si es simplemente porque no aparece en la prensa, pues Por putear, la mayoría de los que aparecen son por putear. Y ya está. Es un momento de incremento de la tensión poniendo al protagonista en un apuro de ver cómo sale. pero lo que Pues tengo hay, claro es que Shyamalan no le gusta nada. hay un libro que creo que se llama Encuéntrame, así como un poco... Es como los de Atame y No, 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 no. Rescátame. No, es de novela negra. Y digo, gracias a la prensa, este libro coge, bueno, es que si no sería una caca de vaca. Pero gracias a la prensa, o sea, gracias a la actuación de la prensa, tú ves los diferentes... Es un niño que desaparece, ¿vale? Y a partir de aquí ves lo que siente la madre y lo que dice la prensa. Entonces, cómo la acusan, cómo lo que pasa... Es un Pero poco lo con que, Madeleine y lo que tal, te ¿no? dice Snyder es que si evites a la prensa si no la vas a incluir de forma Vale, entonces principal vale. en la trama. Porque digo, en este caso, si quitas a la prensa, te cargas el libro, porque lo Sí, demás no está, tiene por ejemplo, importancia. también está la de Perdida. La, No me la he visto. Perdida No, se la llama. del avión. No, Perdida de Gillian Flynn, ¿no? la que luego hicieron Sí, película con... que desaparece ¿En una Netflix? chica Sí, y le parece una chica La tengo en la lista, no entonces me digas nada, ¿eh? Que esté utilizan desaparecida, ya se sabe que es desaparecido, y pero... el principal sospechoso es el marido, ¿no? Creo, Sí, el pero personaje es el marido, y entonces cómo se utiliza la prensa también para dar imágenes y todo eso. No ya estamos está. hablando nada, no voy a estripar Que nada. no, que no. Pero esa, por ejemplo, y sobre todo en la novela sí, pero sobre todo en la película, no se entendería sin la prensa. Bueno, Snyder tiene una parte en el libro que Bueno, yo creo que habrá es la que, por más. cierto, que la hora, estamos aquí, llevamos ya hora 40 minutos Sí. de análisis Y me he Yo dejado dejaría lo más, así, con lo más cliffhanger. Ahora interesante, vamos a... Lo más Eso, interesante... ¡Adiós! porque Venga. es las estrategias y los consejos que da para arreglar los puntos flojos de la trama. Si ¿Esto? queréis, lo dejamos aquí. Sí, yo lo dejaría aquí. nosotros como no tenemos puntos flacos en nuestras tramas, No nos hace falta. Nunca, ¿verdad? no necesitamos esa, pero yo me la salté. Por ejemplo, dice que te tienes que asegurar de que el protagonista lleve las riendas de la historia. Que no le pasen cosas y ya está, sino que tenga un objetivo concreto, claro, y las cosas le pasen por eso. Entonces, da una serie de preguntas que conviene repasar una vez ya tienes escrito el Sí, tema. sí, no, está muy bien. Esa parte me ha recordado a el capítulo de Big Bang Theory en el que hablan de En busca del arca perdida. No sé si lo Sí. habéis visto. Es buenísimo ese capítulo, Sí, pues, le sirve la película justo por eso, es decir, claro. está muy bien la película, pero si no existiera Indiana Jones no hubiera cambiado nada la historia. Y Y te todo cargas toda la peli está, en un momento. claro, es verdad. Sí, sí. Y es una novela, es una película maravillosa, pues verdad. Luego empiezas a pensar y dices que es verdad, hubiera acabado igual. No voy a entrar en las preguntas y eso para que la gente se lea el libro, que también está bien. Luego dice, por ejemplo,
al infodumping. Él lo llama largar la trama. Largar de... Sí. ¿Cómo haces para explicar los antecedentes y la información que el espectador o el lector necesita y no lo uses en diálogos? Diálogos no caca. Caca. Diálogos contando... Uy, hoy me siento como Tom, aquel hombre, aquel vecino nuestro de cuando teníamos 3 años que asesinó a su mujer. Se supone, si estás hablando un personaje con otro que conocen la historia, no se la va a contar, ya la sabe. Ah, sí. Mm, Eso es Pero lo que lo, pasa muchas pero veces lo cuando puedes hacer llega. de otra manera. Hoy me siento un poco como Tom. Y el otro le dice, ¡ah, tu vecino el psicópata! El que se cargó a todo el Sí, edificio. sí. Claro, por Ese. eso. A eso va Snyder y voy yo, que hay que tener cuidado. O mete a un tercero. ¿De quién habláis? Y ya está. Es fácil, o sea, es Sí. fácil. Está muy socorrido lo de tener el personaje que no se entera de nada. Sí. Sí. Normalmente El secundario cómico protagonista, antes de cargártelo. Pero volviendo, o el volviendo a todo. A ver, protagonista, todas estas desde que es el Harry Potter, elegido, pues, que no tiene ni idea de nada y todo el mundo lo lleva en palmitas contándole las cosas. o el niño que no sabía que existía la magia y te explican absolutamente todo, porque claro, el Sí. pobre niño vivía debajo de una escalera y no sabía que existía. No me Sí. suena esa historia de llegó- nada. No. Te encuentras cosas tan absurdas, pero bueno, de Harry Potter también podemos hablar otro día, como que el padre de Ron no sepa lo que es un patito de goma. Que Uy, vamos está a en ver Prime. que Está en vives, Prime. que vives en el patito de goma. mundo. No, quería Patito decir de si goma. queremos ¡Monkey, hacer monkey! eso que queríamos hacer, ¿no? De hablar de Sí, las un día películas. Se podemos podría hacer. ponernos a ver la peli. Lo que pasa Otra, es que como tomamos toda la saga, todas, ahí del tenemos tirón, para todo el año. las 8 películas. Una cosa que sí que la veo bien. Haz al malo aún más malo. Dice, puede ocurrir que tu protagonista haga todo lo que se supone que tiene que hacer, que sea activo, que vaya por los obstáculos, que los venza, que haga cosas asombrosas y a pesar de todo nos deje fríos. Entonces el problema a lo mejor no lo tiene el protagonista, sino el antagonista. Y él plantea una solución. Hazlo más malo. Haz que haya más diferencia, más polarización entre el prota y el antagonista. Pero, y claro, siempre hay un pero. Lo que no tienes que perder de vista es que el héroe y el malo se complementan. Tienen que ser casi como las dos caras de una moneda. Y tienen que tener fuerza y habilidades semejantes, que no iguales. El malo tendría que ser un poquito más poderoso que el bueno, para que el bueno sea más héroe al vencerle. Y es que además el malo está dispuesto a hacer lo que sea para ganar y el bueno tiene moral y tiene, bueno, ya sabes, cosas americanas estas Estas de... tonterías que Y tenemos. el Pero caballo claro, lento pero es que es también. eso. Tu protagonista no tiene por qué ser el bueno, Bueno, ¿no? O sea, tu protagonista puede entendiendo ser el malo. entendiendo el bueno como el protagonista y el malo como el antagonista. Claro. El Sí. malo como el interés romántico de mí. No, Claro. pero el problema que hay es también que puedes caer justo en todos los estereotipos de malo, malísimo. ¿Por qué? Mato a este porque me apetece. Ya está. Sí. Porque Que puede. porque soy malísimo y tengo que demostrar que soy malo. Bueno, una historia de soy malo porque puedo es una historia muy real, ¿eh? Sí, Ya. pero el problema que hay es cuando ves que eso es porque como tengo que poner a alguien que es muy malo, Ya. ¿qué hace a la gente muy mala? Hacer cosas muy malas. Entonces mató a mucha gente. ¿Por qué? No sé, pasaba por aquí y ya estoy. Me apetecía. Entonces, por lo menos, a ver, que no sea un yo soy malo porque el mundo me ha hecho así, porque ya me cansa un poquito Ya. no, se llama Cruella, pero es Yo buena. soy No, malo porque el mundo me ha se llama Maléfica, pero era buena. Y dices, no, y ya está. Sí. Pero bueno, eso te da para otro capítulo. Creo que así. ¿Podemos hacer un capi de malos? Sí, porfa. Qué chulo. Podemos hacer, mira, oye, ¿qué os parece el siguiente capítulo? Y hacemos tipo cliffhanging. En Vale. 15 días hablaremos de ¿De malo? Chin, chin, chin. Aunque la ¿Traemos semana que cada uno viene, algún cliffhanger. malo? aprovecho para decir ¿Eh? que la semana que viene
Voy a estar hablando con Laura Tárraga sobre los efectos de la guerra en los personajes, que también puede ser muy interesante. Esa es muy Sí. interesante. Aquello de Sí, cogí se me una han muerto espada y medio- maté 27 y luego me fui a tomar cervezas. Exactamente. Sí, o han matado a media clase mía, pero hay que volver al curso. Ya está. Claro, sí, No sí, pasa nada. no pasa nada. Seguimos Y igual. viene Tema el muy malo y hay una interesante. masacre en el colegio y al día siguiente recogemos Examen la de silla y mate. las mesas y seguimos dando clase. Y don't worry, be happy. No, mejor esa canción, ¿no? Que era I don't like Mondays, ¿no? Debido a Eh, esa canción. Sí. Otra cuestión. Dice, gira que gira que gira. Y dices, la trama no se limita a avanzar linealmente, sino que al mismo tiempo tiene que ir dando giros y intensificándose. No basta con que la trama avance, tiene que hacerlo a un ritmo cada vez más rápido y cada vez más complejo, hasta llegar al clímax. Cada paso tiene que revelar algo de los personajes y del sentido de la acción. Es que es lo que hablábamos antes, si no las escenas no sirven para nada. Em, Debes descubrir poderes ocultos. No te rías que me da la risa. Y eso, y a medida que el malo estrecha el cerco, que es uno de los puntos de la hoja de tiempos, los acontecimientos tienen que pasar a más velocidad para mantener la tensión. Y fin. Lo que no he entendido, ¿dónde estaba la pregunta? Yo te prometo que estaba atento, pero no había pregunta. Pregunta, hombre, la pregunta es siempre la misma. ¿Qué pensáis? Que sí. Aritz va a correr, Te has que tú eres el que propuesto está más boicotear, atento. boicotearme totalmente. No. Es que No, a ver, yo creo que en esto, como en todo, por regla general, en general sí funciona ese tipo de cosas. Pero el círculo que se cierra, no sé qué, no sé cuántos, parece, no sé. Me daba la sensación que estaba todo el rato hablando de un género muy concreto. O sea, que tenía una idea muy clara en la cabeza. Claro, Y entonces, el problema que hay es, pues como todas las guías, al final, que si tú das consejos genéricos para casos particulares es muy complicado. Y entonces, es lo que decíamos antes, el coger estas ideas, a mí me encanta. Por ejemplo, esta parte sí me gusta, la parte de que ir despacio depende de para qué, la parte del malo malísimo no me ha gustado. Eh, pero es simplemente también porque, por lo que me gusta a mí, los personajes grises, entonces... Claro, yo no soy tanto de protagonista-antagonista, la luz y la oscuridad y así. Yo soy más de los dos son grises, incluso que muchas veces se puedan mezclar los dos. Y que el malo no pueda ser bastante más bueno y que tenga una evolución también. No como decía él, no, el antagonista no tiene que tener evolución. Para mí sí tiene que tener evolución el malo Claro. también. Pero eso es Claro. algo personal, es algo que me gusta a mí. Entonces, pues digo que este libro me ha gustado mucho, pero yo creo que hay muchas partes en las que se centra mucho en un género. Y aparte, En la centrarse en el guión, se centra comedia mucho ligera que él Cómico, escribía. Sí, y entonces hay muchos mecanismos que para la novela en general, o para lo que me gusta a mí, que es justo todo lo contrario a la novela ligera, no funciona muy bien. ¿Y quién dice que no te puedes identificar con el malo también? Claro. Mira, Dexter. Es que la gracia Claro. de un buen malo es que eso. te puedas identificar con él. Ujú. Pero luego es el porque típico, dices, ya, pero ¿de verdad Dexter era tan malo? Claro. O sea, Dexter puedes es crear lo un que personaje es, no Aníbal es tan lo malo. que es. Dexter Sí. es un malo bastante lamentable, os tengo que decir. sea, ¿En tiene la un- serie tiene- o en los libros? En la serie. Es un En la malo serie bastante dejé de lamentable mirarlo, con no una me flor en gustó el nada. culo. Es que es el protagonista. Si lo pillan en el primer capítulo se acaba la serie, ¿sabes? Bueno, depende. Pero es muy original. Sí, no, la vuelta es muy Sí, buena. sí. La pero vuelta de tuerca mola. a mí me gusta mucho la Eso vuelta de sí. tuerca, pero luego tengo la sensación que, como suele pasar muchas veces, que en una novela o en una historia en la que el malo es el protagonista, luego tienes que dulcificarlo para decir, bueno, pero no es tan malo. Claro, Dices, no, es al que revés. si O sea, no. si quieres que sea malo de verdad y que muéstrame que es malo. O sea, no tienes que esto. Y vuelvo al principio, a dientes rojos. Es un desgraciado el personaje principal y durante toda la novela te está demostrando que es un desgraciado. Y parece que te va a dulcificar y te pega un sopapo que dice, no, pero todavía es peor de lo que pensabas.
Pero es Y a mí que eso me gusta. así es muy difícil identificarte con el protagonista. Claro. Y querer que Ya. consiga sus objetivos, porque si eres un Claro. pedazo de cabrón y... Uf, ¿sabes? Y quieres destruir el mundo, pues igual no me apetece que lo destruyas. Ya. No sé. Bueno, Bueno, de todas maneras, yo creo que se puede llegar a una conclusión que este libro tiene muchas herramientas que pueden ser muy útiles y que no vamos a entrar en más porque llevamos casi 2 horas de programa y queda aún para estar otras 2. Así os lo leéis y ya está. Y que bueno, yo sobre todo para los escritores de mapa le echaría un ojillo. sí, eso sin duda. Para los de brújula igual no tanto. Pero... Bueno, los brújula igual Pero les bueno. sirve para después arreglar, ¿no? El primer. O para darse cuenta de que igual no tienen que ser tan brújulas. Aquí dejo a las brújulas de por aquí el comentario. Los del podcast no están viendo la mirada de odio que ha lanzado Laura. Me resbala. ¿Nos Bueno. despedimos por aquí? Sí. Venga, Monse, haz tu magia. Yo lo dejaría con un cliffhanger. Me iría directamente. Bueno, pues nada, que si queréis, bueno, el libro lo vamos a colgar también quizás para, si os interesa el libro, lo podéis comprar directamente desde nuestro blog y así pues vosotros gastáis el mismo dinerito que gastaríais y nos dais una contribución y así podemos mantener el programa. También podéis suscribiros. Ay, no, que esto lo decía Tati, ¿verdad? Bueno, tú misma. Yo digo lo que normalmente nos encontráis en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Dejadnos alguna estrellita, si puede ser. Os suscribís directamente y así os van a llegar las notificaciones cuando salga el programa. Una cosa, el otro día oía, me parece que fue Laura Tárraga, que decía que en Spotify ahora los podcasts se pueden puntuar. Sí. Nos podéis poner una nota bonita Pues y sí, así nos poneros- posiciona mejor y llegamos a más gente. Pues venga, poneros una nota bonita, compartid nuestras redes sociales y ya, yo creo que ahora ya es cuando Tatiana dice lo de... Y si queréis, si podéis suscribiros a nuestro canal de Twitch. Recordad que lo tenéis gratis si tenéis Amazon Prime y si no son 3 con algo, no llega a 4 euros. Y tenéis la posibilidad de ganar un libro. Sí, ahora mismo volvemos a empezar otra vez la rifa. Tenemos actualmente 5 suscriptoras. Si llegamos a 12, sortearemos un ebook. Pues ya Posiblemente este. ¿Por qué no? ¿Por qué Estaría no? bien. Ujú. Y Pues ya está. ¿Nos despedimos aquí? Nos despedimos aquí. La semana que viene hablaremos de malos malísimos o no tan malos. Y nos podéis La ver semana por que Twitch. viene, dentro Ya de... está, semana que viene- dentro No, de 15 perdón, días. es que, perdón, que estoy con el mío yo ya. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días hablaremos de malos malísimos y buscaremos malos de verdad. De los que da gusto. Que Y son esto Voy a no, empezar a no hacer me mi digas que esto lista. no es cliffhanger, dejarlo ahí Hombre, en todo lo alto. a ver, eso es lo que se pretendía, ¿no? Íbamos a acabar con cliffhanger y decir, hablaremos de malos, adiós. Pues eso no es. Malos malísimos que merece la pena